gracias por su presencia en esta conferencia con la escritora Espido Freire y también deseo agradecer antes la colaboración de las instituciones que han hecho posible este evento, entre ellas el Colegio de España y su director Juan Ojeda Sanz, que desde el primer momento mostró su entusiasmo porque se celebrase aquí esta conferencia. También a la Universidad Paris-Sorbonne, a la que pertenezco, que ha ayudado en todo momento a la celebración del evento, la catedrática Laurence Mercier-Chanet, y también al Instituto de Estudios Ibéricos. Si me lo permiten, antes voy a realizar una presentación de la trayectoria literaria de Espido Freire y al final de la conferencia podrán formular las cuestiones que deseen acerca de su obra. Espido Freire publicó su primera novela en 1998, Irlanda. Irlanda, bueno, tenía 23 años. Irlanda no yo. Espido Freire publicó su primera novela en 1998, tenía 23 años. Es una novela, yo diría, de tiempos medidos en movimientos perfectos, donde no sale absolutamente nada, como una especie de fuga de composición musical. Cada uno de los elementos obedece a un criterio preestablecido. Natalia es una narradora protagonista, es una joven que acaba de sufrir la pérdida de su hermana tras una larga enfermedad y ha creado un universo propio a partir de plantas, espíritus, fantasmas y animales que la persiguen en pesadillas. Frente a ella, su prima Irlanda, una joven hermosa, perfecta, perversa. El desarrollo de la trama nos sumerge en un universo absolutamente perturbador donde nada es lo que parece, donde los límites que separan el bien y el mal se difuminan hasta dejar de existir. Una atmósfera semejante la reencontramos en Donde siempre es octubre, de 1999, construida en este caso a partir de cuentos que se van entrelazándose a construir capítulos de novela y hasta 85 personajes se dan cita en esta novela, como digo, construida como una especie de tejido donde cada uno de los hilos se va entrelazando hasta construir una trama compleja, polifónica, caleidoscópica, y a cada uno de esos personajes nos transmite pensamientos ocultos que por supuesto remiten de nuevo al mal. En 1999 obtiene el premio Planeta con la novela Melocotones helados y se convierte así en la más joven ganadora de este prestigioso galardón hasta la fecha. María Matute creo que lo obtuvo con 29 años. Y al margen de este premio, a pesar de este premio, ha continuado publicando con éxito por parte de la crítica, por parte de los lectores. Y en 2001 nos encontramos con Diabolus en música, una novela que toma parte de su experiencia biográfica en torno a la música antigua. El Diabolus en música es un concepto musical que remite a un intervalo prohibido de cuarta aumentada, un intervalo que dentro de un sistema musical aparentemente perfecto permitía en esa fisura colarse esta disonía absoluta que incluso en la actualidad está prohibida en la armonía tradicional. Y creo que en este caso podríamos estar ante una metáfora del abismo en el que viven esos personajes. Es una narradora protagonista, que es una antigua cantante de ópera, que vivía a través de los personajes que interpretaba y después, y durante también, a través de su entorno, de sus amantes, de sus novios, se da cuenta de que también ellos viven a través de vidas ajenas, de retales, y en definitiva, de nuevo el mal que se cuela en cada una de las vidas de estos personajes. En 2003 publica Nos espera la noche, una novela épica, con un universo de nuevo intimista, inquietante. En 2008, de nuevo, una novela protagonizada por dos adolescentes que juegan, como no, a juegos perversos. En 2011, la última novela de Espido Freire es publicada, La flor del norte, protagonizada por un personaje histórico, la princesa Cristina de Noruega, de la que apenas se tiene información, que llegó hasta la corte castellana tras un largo viaje y se casó con uno de los hermanos del rey Alfonso X el Sabio y murió de manera misteriosa, joven, sin hijos, en Sevilla. Por supuesto, Espido se ocupa de encontrarle un final a la altura a esta pobre princesa extranjera. Ha cultivado otros géneros como la poesía, con el ensayo La Antena Blanca y también el teatro y la obra Palabra de honor, que se ha estrenado en Miami, pero está inédita, si no me equivoco. Estábamos justo antes de entrar en la sala hablando de que, si no esta semana la que viene, se publicará Palabra de honor y se publicará otra vez Cartas de amor en la versión para teatro, que es en lo que me he estado entreteniendo en los últimos tiempos, junto con otra
que es un monólogo Abril en Estambul. Entonces, en los últimos tiempos he estado trabajando en teatro y en la novela que aparecerá, esperemos que el año que viene. Estupendo. O sea que inédita, sí. Tu información es correcta, pero ya en primicia te digo que dentro de aproximadamente 15 días aparece. Estupendo. Y para terminar, el cuento, su género predilecto. De hecho, algunos autores la consideran una de las mejores escritoras de cuento en Europa, sin duda alguna se los recomiendo. Siguen a rajatabla los 3 principios marcados por Poe en torno a la brevedad, la intensidad y la unidad de efecto. Tiene 3 libros, digo, Cuentos malvados, de 2001, que son en realidad 99 microrelatos. Algunos de ellos aparecen en la antología de Cátedra. Y de 2012, en 2004 publica Juegos míos y en 2008 El trabajo será libres. No quiero olvidar tampoco su labor como ensayista. En el año 2000 publica Primer amor, un ensayo sobre las relaciones amorosas a partir del cuento maravilloso. Y el cuento maravilloso lo retoma también en 2013 para el ensayo Los malos del cuento. Sí. Y tampoco quiero olvidar 2 ensayos que tiene sobre trastornos alimenticios, que son referencia no solamente entre personas que padecen desgraciadamente esta enfermedad, sino entre familiares y cualquier persona que se quiera acercar a esta enfermedad y a estas enfermedades y conocer toda su evolución, causas, etc. Tampoco quiero olvidar su último ensayo sobre Santa Teresa, Para vos nací, un mes con Teresa de Jesús, donde hace una aproximación muy personal a la vida y obra de esta personaje fundamental en nuestra cultura. Y hasta aquí mi introducción, les agradezco su atención y ahora sí escucharemos a Spiro Freire y después hará un turno de palabra donde ustedes podrán formular las cuestiones que deseen. Pues muchísimas gracias, Samuel, por este recorrido. Creo que pocas veces me he encontrado con un lector tan atento y sobre todo que comparte tantos elementos claves en mi vida. La idea de la música como algo que al mismo tiempo limita pero que abre otro tipo de mundos, la dedicación y el amor por la lengua y por la literatura, la precocidad, en este caso hace 12 años que yo tenía tu edad, es terrible, pero ya han pasado muchísimos años desde que publiqué esa Irlanda, han pasado 17, los niños que nacieron entonces están a punto de votar. Y agradezco además tu generosidad por hacer posible, junto con el resto de las instituciones que han participado en ello, el que nos encontremos hoy aquí, en este Colegio de España. Me pidió Samuel que hablara sobre el mal, y sobre el mal concretamente en mi obra. Sin embargo, siempre he pensado que el hecho de que un escritor hable sobre su obra, independientemente de que es muy halagador, y de que permite la tentación constante de que volvamos una y otra vez a nuestros orígenes, a nuestra importancia y a nuestra capacidad de creación, no deja de ser un poco aburrido para quien escucha. Hay un pacto entre el escritor o el artista en general y el espectador o el que lee. Es el pacto de que aquello que está siendo leído, observado o escuchado posee cierta importancia por sí misma. Yo no acabo de creérmelo del todo, por lo tanto intento buscar siempre puntos en común o anclajes que nos permitan un territorio común entre el lector y yo, un territorio pactado, en el que descubramos o redescubramos exactamente qué nos hace estar aquí ahora. Puede ser la casualidad, puede ser la atracción por un tema determinado, puede ser la fuerza, el compromiso. Pero ya que no podemos elegir el origen de nuestro encuentro, sí que es posible elegir el desenlace. Y lo que intento también en cada uno de estos encuentros es que si no ha habido un punto previo en común o un territorio previo que compartamos, sí que lo hagamos al abandonar la sala. Yo descubrí que era mala y que era una niña capaz de cometer maldades profundas cuando tenía 15 años y medio. No fui particularmente brillante a lo que parece antes, o no fui particularmente mala, o por lo menos me encontré en un entorno que no favoreció esa creación del monstruo que se liberó con 15 años y medio. Y lo descubrí en unas circunstancias muy particulares, lo he contado en varias ocasiones, quizás Samuel lo haya oído, lo haya leído. Yo estaba en mi escuela de secundaria, estaba en el instituto,
En aquel momento llevaba ya 1 año y medio de dedicación muy intensiva a la música, estaba viajando por Europa, estaba compaginándolo con mis estudios y ni me encontraba a gusto en la compañía de canto ni me encontraba a gusto en el instituto. Faltaban todavía muchos años para que, por ejemplo, los programas de televisión hicieran popular a quien se dedicaba a cantar, y menos, como era mi caso, a quien se dedicaba a cantar ópera. Y menos todavía si, como para entonces yo ya había decidido el que mi especialidad sería la música antigua. Entonces me encontraba en unas circunstancias en las cuales lo que era un privilegio, que era el viajar sola, el conseguir debutar delante de un público numeroso, el conocer países distintos, una experiencia artística y personal muy interesante, se estaba viendo amargada día a día por mis compañeros adultos, porque las rivalidades y las tensiones de una compañía de canto son constantes, como en cualquier grupo humano, y por otro lado, cuando yo regresaba a mi casa, me encontraba con también las pequeñas gotitas de mala intención con la que me salpicaban constantemente mis compañeros e incluso mis amigas. Perdí casi todas mis amigas durante esa época. Por lo tanto, yo estaba en las perfectas condiciones para considerarme una víctima. Todo el mundo era malo, todo el mundo se comportaba mal conmigo. Yo era una pobre princesa torturada cuyo zapato estaba quedándose demasiado pequeño para el pie que crecía, y para colmo me había enamorado, cosa que es bastante típica a los 15 años y todavía es más tópico y más horrendo hacerlo del chico más guapo de todo el instituto, con el que no tenía ninguna posibilidad, como se pueden imaginar, vistas las prendas que me adornaban en aquel momento. Empollona, cantante, en fin, había otra serie de circunstancias, ¿no? Ese muchacho había escogido a una adolescente similar a él, es decir, joven. Bueno, joven también era yo, pero ahora me parece todavía más joven. Era guapa, era popular y era más o menos del entorno en el que él se movía. Por lo tanto, yo también, en un movimiento absolutamente coherente con mi edad y mis circunstancias, decidí seguir locamente enamorada de él y odiarla a ella. La mala suerte quiso además que la colocaran en mi clase, con lo cual yo tenía que verle la coleta constantemente, día tras día, y por lo tanto me iba envenenando lentamente, ya no por fuera sino por dentro. Pero todavía no era consciente de hasta qué punto yo era capaz de absorber toda esa maldad, porque todavía seguía siendo una víctima. A mí esa bruja me había arrebatado a quien yo quería, y solamente era cuestión de tiempo que se diera cuenta de que en realidad de quién estaba él prendada de mí. Yo esperaría, porque la paciencia a los 15 años es infinita, dura aproximadamente entre clase y clase, y es capaz de continuar durante muchos años más. Entonces, estas eran las circunstancias, y esta era yo aproximadamente en marzo del año, pues calcule, del año 89. Llovía. Que lloviera fue clave. No era muy extraño tampoco en Bilbao, pero ahora es más raro, llueve menos. Nos habían cambiado a los de letras puras, que era como se llamaba entonces a los que estudiábamos, a los que habíamos elegido latín, griego, historia del arte, de clase en clase. No éramos importantes ya entonces, todavía nos quedaba una larga y terrible decadencia que atravesar, pero entonces ya éramos la clase móvil y nos cruzábamos con los de ciencias, que eran el grupo más prestigioso. Por supuesto, mi rival se encontraba entre las de ciencias. Y nos cruzamos en la escalera. Nosotros subíamos y ellos bajaban para intercambiar la clase. Y al pasar a mi altura, esa chica odiada resbaló. Y mi primer instinto fue el agarrarla por un brazo y sostenerla. Ella me miró con profundo desprecio. Me imagino que le habían llegado ciertos rumores, aparte de que yo no he sido nunca particularmente disimulada, pero en la época pues lo era menos. Me miró, como digo, con un desprecio absoluto, incluso jupiteriano, ¿no? Y me dijo, gracias. Y yo contesté más o menos en el mismo tono, ¿no? De nada. Y ella continuó bajando, yo continué subiendo, y más o menos a la altura del segundo piso, una voz nueva estalló en mi cabeza. Yo estaba relativamente acostumbrada a oír voces, como no me lo nieguen, lo estamos todos. Pero era una especie de voz interior, una especie de recordatorio constante de que hay que lavarse los dientes, de que es lunes y no nos apetece nada levantarnos, de que... Bueno, era la voz con la que habitualmente convivimos, la conciencia o la no conciencia.
la del bienestar relativo o la del malestar que nos hace cambiar de postura. Pero en aquel momento lo que yo escuché o lo que entró en mi cabeza fue una voz nueva, fue una voz distinta y que tenía cierto tono rojizo. Y esa voz me dijo, ¿por qué la has cogido? Y yo reaccioné como buenamente pude. No es muy habitual el escuchar voces con las que no estás familiarizada. Y contesté con mi voz habitual diciendo, bueno, se hubiera matado. Y la nueva voz dentro de mi cabeza dijo, ¿y? Entonces yo comencé a reaccionar muy rápidamente y dije, bueno, si hubiera roto una pierna. Me dijeron, ajá, no hubiera venido al instituto durante 1 mes y medio. Y yo continué, iba para clase de latín. No recuerdo qué impartí en la clase, que estudié aquel día en la clase, pero sí que recuerdo muy bien lo desconcertada que me encontraba. Porque era la primera vez en mi vida que yo le había deseado el mal a otra persona hasta fantasear con su muerte. Porque si me hubieran vuelto a dar la oportunidad de encontrarme con esa chica en las escaleras, no sé lo que hubiera hecho ahora, pero desde luego en aquel momento yo no la hubiera cogido. No sé si se hubiera desnucado, no sé si se hubiera roto una pierna o no sé lo que hubiera ocurrido. El suelo era resbaladizo, las escaleras estaban muy gastadas y quizás pues solo se hubiera quedado, yo qué sé, un poco atontada. Pero si hubiera tenido la oportunidad, si nadie me hubiera visto, si yo hubiera sabido que no iba a recibir ningún castigo, yo la hubiera dejado caer. Y cuanto más daño se hubiera hecho, mejor. Cosa que ahora sé que tampoco me hubiera servido para conseguir a la persona que yo deseaba. Pero, como digo, fue la primera vez en la que yo tuve que aceptar que me estaba contando una historia en la cual yo era la víctima y yo era siempre una niña buena. No era responsable en absoluto del mal, por lo tanto, que me acechaba alrededor. En aquel momento empecé a ser más consciente de hasta qué punto yo era soberbia, hasta qué punto yo alardeaba de cuáles eran mis triunfos, hasta qué punto intervenía en las conversaciones demostrando lo que sabía o lo que creía que sabía, y eso posiblemente hiciera que mucha gente se sintiera incómoda, hasta qué punto era condescendiente o era cruel o era todo aquello que me había dicho durante 15 años y medio o durante los años que tenía conciencia que no se debía ser. Y sobre todo el profundo dolor de descubrir que ya no hay un paso atrás en el conocimiento fue lo que me asaltó en aquella escalera en aquel día de marzo lluvioso. La sensación de haber mordido una manzana que nadie me había tendido, que yo me había encontrado por el camino. Que el camino de atrás, el que podría haber sido inocente, estaba clausurado para mí y no solamente quedaba cerrado para siempre, sino que solamente podría recordar cuáles eran mis emociones. No podría volver a experimentarlas de la misma forma. Creo que ese momento fue esa toma de conciencia de que había una doblez mucho mayor en mí, una complejidad mayor en la realidad y posiblemente en mi propia personalidad, como digo, tardío, ¿no? Fue lo que me llevó a dejar de escribir historietas que me entretenían o recreaciones históricas, que era lo que hasta aquel momento había escrito principalmente, y lo que fue el germen de Irlanda, de una novela que comencé a escribir con esos 16 años y que después corregí, revisé y amplié un poquito cuando tenía los 22 y medio, 23, que llevaron a la publicación. Esa novela, como ha comentado Samuel, habla precisamente de la dualidad, de la rivalidad entre, en este caso, dos primas. Dos personas que volverán a aparecer como primas y que aparecerán con incluso el mismo nombre y el mismo apellido en otra de mis novelas, en Melocotones helados. Casi todo lo que yo he escrito no deja de hablar de espejos, de uno detrás de otro. De espejos que se enfrentan y que, por lo tanto, son una semblanza del infinito, o de espejos en los cuales debes mirarte y te obligan a reconocerte, lo desees o no. Incluso los 2 ensayos que he publicado sobre trastornos de la alimentación, Cuando comer es un infierno y Quería volar, hablan de la dismorfia física, hablan desde qué punto no quieres reconocer lo que hay en el espejo o no quieres reconocer que tu cuerpo es aquel que recoge la imagen del espejo. Por supuesto, la anorexia, la bulimia, todos los trastornos de la alimentación son trastornos emocionales, tienen que ver con de qué forma procesas o imaginas o sientes
lo que estás experimentando. Pero yo no lo sabía todavía. En el momento de aquel encuentro famoso en la escalera, estaba a punto de enfermar de bulimia. Ya todos los síntomas iniciales se estaban manifestando en mí y no sé hasta qué punto el empujón o el acceso forzado a un mundo de madurez, como era el de la música en aquel momento para mí, precipitó toda esa secuencia. Precipitó tanto la idea de una madurez malentendida como el trastorno de la alimentación, como el resto de todo lo que luego vino y que es la vida de cada uno. La mía pues ha sido esa. En Irlanda comienzo a hablar, por lo tanto, de alguien que, sin saberlo, está inmersa en su propia perversidad. Natalia es una falsa víctima e Irlanda es una falsa princesa de luz. Pero dejo para el lector, y es una de las, creo, claves de que Irlanda se siga leyendo, el que decidan de parte de quién están, si están de parte de alguien. Si han elegido algún lado del bien social o del bien privado. El concepto particular de qué me conviene y por lo tanto es bueno para mí, o de qué nos conviene a todos y por lo tanto hemos pactado en este momento y en esta sociedad qué es lo que conviene. Yo comencé a escribir Irlanda aparte de por este intento de asesinato a posteriori en la escalera, porque había un premio. Y para mí, y como para la mayor parte de mis alumnos de creación literaria, para mí el hecho de tener un aliciente y de presentarme a un reto ha supuesto siempre un acicate. Si no soy una persona dispersa, que me aburro enseguida, que me gusta saltar de plan en plan, de proyecto en proyecto, y me cuesta rematar cualquiera de las ideas iniciadas. Y además, como en casi todos los proyectos a los que me presento, lo hacía con la intención de ganar y con la intención, además, no solamente la intención, sino casi el convencimiento